Buenas tardes a todos los presentes. Dios les bendiga. Como se ha comentado, es un gusto nuevamente poder estarnos congregando, poder estar reunidos para poder estudiar la palabra de Dios, para alabar a Dios y recordando un salmo de David, cuando él decía: más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Y en otra parte David decía: bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te van a alabar. En aquellos tiempos David lo decía porque solamente había un templo, solamente había un santuario en Jerusalén. Y cuando alguien quería alabar a Dios tenía que hacer ese viaje para poder presentar sus ofrendas, para poder presentar los holocaustos. Y no era algo cotidiano que pudiesen hacer, pero sin embargo ahora nosotros tenemos esa oportunidad de poder estar cada 8 días, pero también diario, en nuestra cámara secreta, en nuestra búsqueda en lo personal, el buscar a Dios. Quisiera comenzar con la enseñanza del día de hoy. Les ruego que podamos hacer una oración para pedirle la ayuda al Señor. Padre, que habitas en las alturas, el único Dios verdadero, queremos, Señor, meditar en tu palabra. Te agradecemos porque nos has permitido estar en tu presencia, Señor, alabarte, bendecirte. Nuestra alma encuentra descanso, encuentra reposo, encuentra alegría, Dios, en tu presencia. Padre, por ahora queremos que tú nos hables, Señor, de acuerdo a tu querer, a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Padre, concede que nuestro corazón pueda estar receptivo, que nuestra mente, Dios, pueda comprender, nuestro corazón pueda recibir. Padre, pedimos la ayuda, la guianza de tu buen espíritu, hablando, Dios, a nuestra vida, preparándonos, Señor, para los tiempos que estamos viviendo, para alertarnos, para guiarnos, Señor, para guardarnos, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Recuerdo hace algunos años, como en el 2015 más o menos, una persona se me acercó, me comentaba acerca de una profecía que había sido proferida por allá por Costa Rica, en el cual se decía que iba a caer un meteorito, que iba a traer grandes calamidades, que iban a morir muchas personas y que los alimentos iban a ser escaseados y que teníamos que guardar alimento, agua, medicamentos, ropa, es lo que decían. Y esa profecía es interesante porque conforme vamos avanzando en el tiempo, conforme vemos que se van cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo, cada día comienzan a abundar este tipo de profecías. Muy probablemente tú te has encontrado con alguna profecía en el internet, a través a lo mejor de una transmisión, o a lo mejor alguien te la ha contado. Y la verdad es que cuando vienen este tipo de noticias tienden a poner un poco de temor en el corazón, puesto que no sabes de dónde vienen, no sabes si es verdad o no, y la mayoría de las personas lo dan por hecho que va a suceder. E incluso iglesias aquí en México en aquellos tiempos se oía que comenzaban a aconsejar que las personas guardasen víveres. Yo me quedé pensando en lo que me dijeron, lo llevé a mi casa, estuve hablando con Dios, meditando en lo que estaban diciendo, y me acordé de varios principios en las Escrituras. La Biblia dice que cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios tiene un plan, Él lo va a revelar de una manera clara. No lo va a mandar a una persona hasta allá al otro lado del mundo, donde nadie pueda escuchar. Dios lo va a hablar claro y lo va a hablar directo. No nos va a tener en la penumbra o en la oscuridad o en el temor o en la incertidumbre.
cuando Él quiere hacer algo, y así está en la palabra, cuando Él mandó castigo sobre Israel porque se habían apartado de Él, Él mandó su palabra a través de diferentes profetas, a través de diferentes personas que proclamaban, y no fue a través de una sola persona. Y el mensaje que cada uno de ellos daba coincidía, era el mismo, tenían la misma esencia. Y muchos de ellos se denotaba porque eran personas que no solamente practicaban la piedad, sino eran personas de buen testimonio, personas consagradas. Yo me quedé pensando en estos principios y tuve la certeza efectivamente de que eso no era palabra de Dios. Me acuerdo que al hablar con la hermana y con los que nos habían escuchado, les expliqué por qué yo no creía que era palabra de Dios y que no tuviéramos temor. Un principio es el que te comentaba: cuando Dios tiene que decir algo, te lo dice. Cuando Dios quiere hablar algo, te lo habla. Diferente es cuando el hombre no quiere escuchar. Diferente es cuando el hombre no quiere oír, pero está recibiendo el mensaje. Me acuerdo que llegó el día en el cual iba a suceder esas calamidades. ¿Y qué crees? Pues no pasó nada. Y este profeta salió nuevamente a dar un mensaje diciendo: no, es que Dios cambió la fecha. Ya no es en esa fecha. Dios le dio la oportunidad a la humanidad y la cambió para que todos se preparen. Y volvió a dar una nueva fecha, y este hombre dijo: si esto no se cumple, yo dejo de profetizar. Volvió a llegar la nueva fecha. ¿Y qué crees que pasó? Pues no pasó nada. El problema es que a veces cuando tiene que ver con alguna profecía catastrófica, pues no pasa de que nos dé miedo, ¿no? Y que alguien guarde ahí víveres que a fin de cuentas podría servirles más adelante. Pero el problema es que a veces esas profecías no van directamente hacia un evento catastrófico, sino a veces pueden llegar a querer tocar puntos específicos de nuestra fe y de nuestra búsqueda de Dios. Y a veces se carece de los fundamentos y de la luz de la palabra de Dios para saber discernir cada una de esas profecías o mensajes o enseñanzas que a veces pueden llegar a nuestra vida. Y a veces pueden causar no solamente un temor, sino todo un estrago. Porque ponemos nuestra confianza en las palabras de fulano de tal, y resulta que no solamente no se cumplen, sino además nos desvían del camino verdadero. Nos llevan a desobedecer los mandamientos que sí deberíamos de guardar. Nos llevan a que nos enredemos en cuestiones teológicas y dejemos de observar las verdades esenciales de la palabra de Dios. Nos llevan a que pongamos nuestra confianza en un hombre que dice ser ungido, que dice ser enviado de Dios, y que a veces es difícil discernirlo, no porque sea imposible, sino porque se requiere que cada uno de nosotros conozcamos los principios que están en la palabra de Dios para saberlos identificar. La palabra de Dios sí nos da parámetros, sí nos da lineamientos, cómo saber diferenciar uno de otro. Y podríamos decir que el Señor Jesús se dedicó a dejarnos esos principios, pero es responsabilidad mía y tuya el conocerlos, el estudiarlos y aplicarlos. Porque una de las señales de los últimos tiempos es que la maldad se aumentaría, juntamente con la maldad, el engaño. El engaño iba a aumentar de una manera exponencial. No, ya no fue como en el primer siglo, que solamente existían las religiones paganas y el cristianismo. Ahora existen infinidad de voces. Basta abrir el internet y ponerle en YouTube predicación cristiana y te salen infinidad. ¿Y cómo saber diferenciar entre todas ellas? Porque déjame comentarte algo. Cuando no se tienen los principios de la palabra de Dios, tendemos a recibir de todo. Y no hay discernimiento en nuestras acciones.
No sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y solamente porque dice ser pastor, porque dice ser apóstol, ya lo recibimos. Y a veces no atendemos qué es lo que está enseñando. ¿Va de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Me lleva a alejarme del Señor? ¿Está atentando contra alguna doctrina principal de la palabra de Dios? ¿Una doctrina fundamental? Porque bueno, podríamos nosotros tener diferencias de pensamiento en cuanto a cuántos instrumentos podemos usar en la alabanza, ¿no? Que si uno o dos o tres o toda una orquesta, podría haber diferencia de pensamiento. No es una doctrina esencial de la palabra. Pero hablar de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que alguien contradiga esa verdad, eso es atentar contra una doctrina fundamental. Decir que Jesucristo no vino o que no terminó la redención cuando Él vino es atentar contra un fundamento de las Escrituras. Qué importante es que aprendamos y que podamos tener los principios de la palabra de Dios para saber diferenciar. Porque en esos días como nunca antes lo vamos a necesitar. Porque a veces cuando uno ve las noticias, las imágenes de los supuestos Cristos, entre comillas, Cristo, porque no lo son, a veces pensamos que está lejano, pensamos que a nosotros no nos va a alcanzar. Y como que tendemos a creer que a lo mejor las personas caen porque no conocen nada, ¿no? Pero déjame decirte, la palabra dice que estarán dispuestos a engañar, si fuese posible, a los escogidos. Va a ser tan sutil el engaño que te van a hacer creer lo que ellos quieren. Y de hecho, de eso trata el tema del día de hoy. ¿Me puedes acompañar al Evangelio de Mateo, capítulo 24? Evangelio de Mateo, versículo 24, versículo número 3. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema. Vamos a ir viendo algunos puntos importantes. Mateo capítulo 24, versículo número 3. La escena es en el Monte de los Olivos. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Dice de la siguiente manera, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Los discípulos tenían una intriga, tenían una pregunta. Ellos habían escuchado las enseñanzas del Señor y una pregunta saltaba en sus mentes. ¿Qué señales tenemos, Señor? Tú has enseñado que viene el fin de los siglos, que viene el fin de la edad, que viene el fin de todas las cosas. Pero ¿cómo las sabremos diferenciar? Danos una señal, enséñanos a diferenciar los tiempos, ayúdanos a comprender. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. De todas las señales que tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento, de todas las señales que hay del fin de los tiempos, la primera que el Señor Jesús enseña es esta: cuídate, observa, apercíbete, que no seas engañado. Y si el Maestro lo dice, es porque puede suceder. Es porque tú puedes ser engañado si no estás poniendo atención, si no estás alerta. Mirad que nadie os engañe. El Señor Jesús hoy nos dice a ti y a mí: mira por ti, que no seas engañado. ¿Por qué? Porque vendrán, versículo número 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y aquí hay dos aseveraciones: vendrán muchos en mi nombre.
De entre de las personas que vienen en su nombre habrá quienes digan yo soy el Cristo. Pero habrá otros tantos que solamente quieran venir representando a Dios. Muchos van a venir. Y tú eres testigo de cómo ha proliferado no solamente las sectas, sino personas que dicen ser ministros de Cristo y muchas veces tienen un mal testimonio. Y enseñan cosas que van en contra de la palabra de Dios, que hacen que la gente se extravíe en doctrinas, en pensamientos, en filosofías de hombres, y hacen que la gente no crea, no se entregue a Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, el Mesías. Cualquier persona que diga que es el ungido y que sus palabras no deben ser cuestionadas, está entrando dentro de esta categoría. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuál es el problema que una persona se llame a sí misma el ungido o el Cristo? El problema es que en el momento que una persona le reconoce como Cristo, dentro de esa persona, para ella, esa persona tiene la autoridad de poder cambiar las escrituras dentro de su mente. Imagínate una persona que cree en alguien que es Cristo. Para él, aquella persona que él cree que es Cristo, sus palabras son ley. Y lo que él me mande yo voy a hacer. No es solamente una cuestión de opiniones. Representa que esa persona le va a dar toda su fidelidad. Por eso decía el Señor Jesús, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No es una posibilidad. El Señor Jesús lo está afirmando y está diciendo que muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados porque van a venir personas usurpando el nombre de Cristo y hasta van a exigir adoración, van a exigir lealtad, van a quitar las doctrinas principales de la palabra de Dios. Si el Señor Jesús nos advierte, es porque Él no quiere que tú y tampoco yo seamos engañados. Y dentro de este grupo hay desde los más escandalosos que tú podrías decir, qué bárbaro, qué cosas dicen, hasta los más sutiles, los que parecen más difíciles de discernir. Porque el engaño no va a venir de una manera así escandalosa, a tal punto que alguien con vestiduras negras y una calaca y te diga, ¿sabes qué? Soy un falso profeta, me presento y vengo aquí para engañarte. No se va a presentar así. Va a traer apariencia de piedad. Va a venir cargado de mucho conocimiento aparente de la Biblia. Va a venir con mucho carisma, una persona agradable, una persona que sus palabras te van a agradar, como dice las cosas, una persona tal vez de presencia que te va a caer bien, pero que no va a dar los frutos que vienen en la palabra de Dios. Quisiera que pudiésemos poner parte de las diapositivas que hemos preparado. Parte de estas diapositivas son casos de personas que se han autoproclamado Cristo o se han proclamado profetas. Algunos son ya conocidos porque ya tienen tiempo de que sucedió, otros a lo mejor serán un poco más nuevos, pero es importante que lo podamos estar revisando para que podamos estar al tanto de lo que estas personas, algunos murieron, algunos todavía viven, están todavía activos el día de hoy, todavía están ejerciendo su supuesto ministerio,
Todavía, en pocas palabras, siguen engañando a personas el día de hoy. Uno de ellos, muy conocido por el alcance de las noticias que tuvo, es un hombre llamado Jim Jones, que creó una secta llamada el Templo del Pueblo, allá en la Guyana, y que se hizo famoso por un suicidio colectivo realizado el 18 de noviembre de 1978. Te comentaba, ya tiene algo de tiempo que sucedió esto, pero sin embargo es interesante porque cerca de 912 personas perdieron la vida. ¿Cuántas personas estamos aquí? ¿100? ¿Ciento y tantos? Imagínate multiplicado por 9 o por 8. Todos muertos. Podemos pasar a la siguiente. Es una escena vista desde un lugar elevado. Todos esos colores que se ven ahí son personas, cuerpos de personas que murieron porque ellos creyeron que esta persona tenía la verdad. ¿Tú crees que esas personas sabían que él estaba siendo un engañador? Ellas estaban seguras que él tenía la verdad y lo que él decía era cierto. Estaban convencidas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este hombre también se autoproclama Jesucristo, y de hecho su fisonomía, su rostro, tiende a parecerse a la imagen clásica que nos transmite Hollywood de cómo es Jesucristo. Obviamente que el Señor Jesús muy probablemente no fue como nos lo presenta el cine, sus rasgos fueran diferentes, pero sin embargo esa es la concepción que tiene la gente de Jesucristo. Se llama Alan John Miller. Está ahí con su pareja, llamada Mary Susan Luke. Él dice ser Jesucristo y ella dice ser María Magdalena. Y afirman recordar eventos que vivieron hace 2000 años y que vivieron juntos, y que ella le ayudaba a él a predicar la verdad, y que tuvieron una hija en aquel entonces. Dice que todo comenzó en 1997 cuando se separó de su primera esposa. John Miller comenzó, después de haberse separado, empezó a tener recuerdos que se remontaban a 2000 años atrás, justo cuando se vivió la pasión de Jesús de Nazaret, según los relatos bíblicos. Él decía: tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros. Comencé el proceso de acercamiento hacia Dios de la misma manera que lo hice el siglo I, aseguró Miller, de 53 años, quien no está solo en esta devoción. Su actual esposa, Mary Susan Luke, sería Magdalena. Él está ganando adeptos. Está en Queensland, Australia, y causa preocupación en los expertos en sectas. Miller comenta: yo tenía una vida en el siglo I, es la pareja de Miller. Yo tenía una vida en el siglo I y era mujer de Jesús y aprendía y enseñaba la verdad divina junto a él. Tras su muerte yo pasé al mundo de los espíritus y tuve una vida allí. Miller asegura que algunas de las cosas que dicen que hizo Jesús son falsas. Se presume que en el siglo I convertí el agua en vino, pero no lo hice, afirma él, contraviniendo lo que dice la palabra de Dios y poniendo su palabra por encima de la autoridad de los relatos bíblicos. Como te comentaba hace un rato, si una persona llega a creer en él, automáticamente la autoridad pasa a lo que él diga, a la forma y a lo que él mande. Podemos pasar a la siguiente. Ahí está con su pareja. La siguiente, por favor, es un ruso llamado Sergei. También igual tiene un parecido a lo que Hollywood nos ha vendido de cómo es Jesucristo.
él comenzó a proclamarse a sí mismo como la reencarnación de Cristo, después de que fue despedido como agente de tránsito en Rusia en 1990. Él creó la Iglesia del Último Testamento, que combina varias religiones juntas: budismo, hinduismo y cristianismo. Este hombre tiene cerca de 5,000 seguidores. También es conocido como el Jesús de Siberia. Se deja crecer el cabello y tiene vestidos largos. Tiene 53 años actualmente y tiene 6 hijos de 2 matrimonios. Se divorció de su primera esposa para estar con una chica de 19 años que al parecer ha vivido con él desde que tenía 7 años de edad. Nuevamente lo vemos ahí saludando a la gente tratándolo como si fuese el mismo Señor Jesucristo, dándole pleitesía, saludos. Podemos pasar al siguiente, por favor. Este hombre se denomina a sí mismo como Inri Cristo. Y tú lo puedes ver ahí, después no se ve muy bien, pero está como en un altar, como en un trono, con respaldo con forma de cruz. Las personas que están alrededor son sus seguidores. Tiende a usar vestidos blancos con un manto rojo. No se alcanza a notar bien, pero tiene como una corona de espinas en la cabeza. Desde 1979 ha estado proclamando que Él es la reencarnación de Jesucristo. Dirige la Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad de Brasil, donde también mantiene un compuesto que alberga a sus seguidores, que en su mayoría son mujeres. Cada uno de estos hombres que estamos viendo tienen cosas en común. No solamente dicen ser Jesucristo, sino suplantan la personalidad de Jesucristo. Cada uno de ellos, tú vas a ir viendo conforme vayamos avanzando, tiene una interpretación muy personal de las Escrituras. No se ciñe a la interpretación correcta, sino cada uno de ellos dicen tener o una interpretación espectacular de las Escrituras, o quiere añadirle a la palabra de Dios diciendo que tuvieron una nueva revelación. Y eso es un punto muy importante, porque la palabra de Dios ya no se le puede añadir. Ya no hay una nueva revelación en cuestión doctrinal. En cuestión doctrinal ya nadie le puede añadir. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que cualquiera que le añade o que le quitare. Y muchos de los teólogos han definido esa parte como el sello de Dios para cerrar cualquier otra revelación. Es como si Dios hubiese puesto un sello ahí para que ya nadie lo moviese. No se le puede quitar, no se le puede añadir. Y eso es un principio que nos puede ayudar a nosotros para poder diferenciar a estos falsos cristos o falsos apóstoles. Porque muchos de ellos se agarran de nuevas revelaciones. Uno de ellos dicen es que yo vi una visión, decía, en el cual me dijeron que yo era Jesucristo. Otros dicen es que reencarné, combinando la reencarnación de la cultura hindú con las doctrinas de la palabra de Dios. Otros dicen tener sueños, revelaciones, se les apareció un ángel. Qué interesante que quieran basar su autoridad en nuevas revelaciones, en sueños, en visiones o en apariciones angélicas. Todo ello contraponiendo las doctrinas de la palabra de Dios. El siguiente, un hombre llamado David Koresh, también se volvió muy famoso porque sonó en las noticias. El 19 de abril de 1993, el mundo vio como un rancho en la localidad de Waco, Texas, ardió en llamas. Fue muy conocido porque se veían las escenas como ardían y también se escuchaba que habían muerto personas mientras las personas de la secta luchaban contra la policía.
Dentro se encontraba el líder religioso David Koresh, que incluso ahí tiene una frase que dice que si la Biblia es verdad, Él es Jesucristo. Eso es lo que dice él. Yo quisiera hacer una pregunta a los presentes. ¿Tú sabes cómo diferenciar a alguien si es verdaderamente Cristo o no? ¿Sabes los principios de la Biblia? Porque si no lo tenemos, esos principios, lo podemos dejar a nuestros sentimientos o a nuestra apreciación de una manera muy superficial. Todas estas personas tienen algo. Tienden a hablar de tal manera que convencen a las personas. No porque tengan verdad, sino porque tienen carisma. Él decía, si la Biblia existe, yo soy Cristo, decía él. La policía tenía información que esta rama de los davidianos, o sea, los seguidores de David, guardaban un arsenal en sus instalaciones, tenían armas guardadas ahí en ese granero, en esa localidad de ese rancho. Tras el intento fallido de arrestarlo y registrar el lugar, fue que derivó la muerte de 4 agentes y 6 davidianos. El asedio se alargó durante varias semanas hasta el repentino incendio que dejó un saldo de 71 fallecidos, Koresh entre ellos. Una de las cosas que también distinguían a este hombre llamado David Koresh es que él era un líder incuestionable. Obviamente, al decirse Jesucristo, nadie podía tener una palabra de más autoridad por encima de él. Al haberse adjudicado la autoridad de la palabra, al decir que él es Jesucristo, nadie le podía contradecir. Porque es como si estuvieses contradiciendo a Jesús, ¿no? Por así decirlo, aunque no lo era. Pero según su forma de verlo, así es como mantenía a la gente. Se comenta que él tomaba las parejas de sus adeptos y cometía adulterio con ellas. Y los adeptos no decían nada por el temor que le tenían. Tú y yo hemos sido muy bendecidos de manera muy grande, porque tenemos la palabra de Dios, porque innumerables ocasiones se nos ha invitado, se nos ha impelido, se nos ha incentivado a abrir este libro y estudiarlo. Innumerables ocasiones se nos ha dicho que en él podemos encontrar, por medio de él podemos encontrar la verdad. Y aunque es cierto que para ti va a ser más difícil que te engañen, pero aún con todo no la tienes librada, porque te digo que habrá diferentes engaños en estos tiempos, desde los más escandalosos hasta los más sutiles. Por eso es importante que tú conozcas las Escrituras, que tú conozcas lo que la Biblia dice acerca del final de los tiempos. Porque una señal, y como decíamos hace un rato, la primera señal es el engaño. Y vuelvo a reiterar lo que decía hace un momento. ¿Cuántas personas el día de hoy están abriendo el internet y reciben cualquier predicación de cualquier persona? Y a veces no se tienen los principios para saber diferenciar quién es verdaderamente de parte de Dios y quién está engañando. Porque muchas de las personas que están en el internet, aunque hay verdaderos, sí los hay, pero también hay quienes son falsos apóstoles y falsos predicadores. Y si tú recibes todo, recordemos el principio de la siembra y de la siega, la parábola del sembrador. El apóstol decía, lo que siembres, eso también vas a recoger. No te engañes. Si tú dejas sembrar tu vida por un evangelio diluido, si tú dejas sembrar tu vida por un evangelio cambiado o alterado, eso es lo que va a producir en tu vida, no va a producir la vida de Dios. Va a haber otro tipo de fruto.
Con esto que sucedió de la pandemia, muchas personas se han volcado al internet para poder encontrar alimento para su alma. Es bueno que busque, pero es malo que no haya el discernimiento o el saber diferenciar un verdadero alimento y cuál no. Es bueno buscar, sí es bueno, es necesario, pero el problema es cuando no tenemos los fundamentos. Por eso luego a veces la gente termina confundida, la gente termina más enfocándose en cuestiones de rituales, o termina del lado contrario en el libertinaje espiritual. Y a veces se olvidan de los principios que han estado aprendiendo. En total 86 personas murieron cuando hubo la situación del incendio con David Koresh. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Este hombre también es muy conocido, Marshall Applewhite, un hombre que decía tener la verdad y que invitó a sus seguidores a quitarse la vida, puesto que decía él que venía un ovni atrás del cometa Halley que iba a pasar en aquellas fechas y que tenían que despojarse de su contenedor humano para poder ser recogidos por el ovni y ser llevados. El caso de este hombre es interesante porque a veces la gente asocia el ser engañado con personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de muchos estudios. Pero en el caso de este hombre, la mayoría de los que le seguían eran personas profesionistas, ingenieros, licenciados, y aún con todo fueron engañados. Porque pues está muy bien saber todo eso, está muy bien tener estudios, pero si no tienes el estudio de la palabra, nada te prepara para el engaño tan fuerte que estamos viviendo. Porque como nunca antes en la historia se han levantado personas diciendo ser algo. Porque como nunca antes en la historia el engaño ha aumentado. Ya se estudiaba el texto que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. La maldad ha aumentado, el engaño ha aumentado. Podemos pasar al siguiente diapositiva, un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda. También el caso de él es especial, puesto que es reciente, relativamente, aunque él ya murió. Pero sin embargo, él tenía una agrupación llamada Creciendo en Gracia, allá en Estados Unidos, en Miami, Florida. Él afirmaba ser Jesucristo hombre. Él decía que era la encarnación de Jesucristo. E incluso sus seguidores se distinguían porque se tatuaban en su brazo el 666. Y él justificaba el ponerse ese tatuaje diciendo que él era el anticristo, o sea, que él era diferente al al Jesús de Nazaret, que vino hace 2000 años, como diciendo una nueva revelación, como diciendo una nueva forma de presentarse de Dios, decía él. Y también se tatuaban las 3 S's, que significaba salvo siempre es salvo. La gente que le seguía celebraba la Navidad el 22 de abril, porque decían que esa era la fecha de la verdadera Navidad, la cual era el cumpleaños o el día que había nacido José Luis de Jesús Miranda. Él hablaba de que iba a llegar un momento en el cual iba a pasar una transformación, no solamente para él, sino para sus seguidores, la cual según estaba para el 30 de junio del 2012, pero nunca ocurrió. Lo único que sucedió es que él murió. Pensemos por un momento. Decía ser Jesucristo, no enseñaba
las verdades de la palabra de Dios, se identificaba con el anticristo, hacía que la gente le hiciera reverencias, la gente le daba su dinero, y además, como cualquier hombre, murió y no resucitó. ¿Cuál fue la justificación? Que según al ser Jesucristo fue llevado a la luz inaccesible a través de la muerte, o sea que Él está en el trono de Dios porque está en la luz inaccesible, así lo dice la palabra. Bueno, la palabra habla de la luz inaccesible como el lugar donde habita Dios, y a Él decir que fue llevado, o que sus seguidores dicen que fue llevado a la luz inaccesible, están dando a entender lo mismo, que Él se está creyendo Dios, aunque no lo es, definitivamente. En el momento que Él muere, su agrupación, que era muy grande, muchos de ellos dejaron de seguirlo, pero otros tantos se dividieron en 4 grupos. El primer grupo se llama La Amada de Jesucristo, dirigido por Andrés Cudris, el cual ya falleció. El segundo grupo es La Ciencia de Jehová, dirigido por Emilio Gramajo. Tercer grupo, llamado TV Gracia, dirigido por Luis Martín Guido. Y el cuarto grupo se quedó a cargo del que era la esposa de José Luis de Jesús Miranda. Su mujer se llama Lisbeth García. Ella dice actualmente ser rey de Salem. El gobierno de Dios se llama su agrupación. Dice que Dios Padre es Dios Melquisedec y que ella es Cristo Lisbeth. No sé si podemos poner un video que tenemos. Si tú lo ves de manera así, de manera superficial, se ve un tanto llamativo, como que te tiende a dar la finta de que verdaderamente está diciendo verdad. Los seguidores de esta mujer, cuando leen la Biblia y viene en la Biblia la palabra Cristo, la sustituyen por Cristo Lisbeth. Van leyendo y en lugar de decir Cristo, dicen Cristo Lisbeth, atribuyéndole todas las funciones, todos los atributos y todas las referencias a ella. Sí, lo podemos ver, por favor. Ella todavía está en vida, está creciendo sus adeptos. Hoy es tiempo de celebración, alegría, júbilo y gozo. Llegamos al reino de Melquisedec Lisbeth, el reino de Dios. Servida está ya la mesa por el mediador entre Melquisedec y la iglesia, Cristo Lisbeth. Ella es la que venció el engaño de la mente carnal. Preparemos nuestro oído, dispongamos nuestro corazón y deleitemos nuestros ojos con las grandes maravillas que salen por su boca. Cristo Lisbeth, con su aparición, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio eterno. Ella es la transformación. Habitantes de la tierra, reciban la invitación por Melquisedec y por Lisbeth, por Melquisedec y por Cristo Lisbeth, por papá y por mamá. ¡Aleluya! Bienvenidos todos nuestros hermanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, Cristo Lisbeth. Aleluya a la Reina del Universo. Recibamos con grito de júbilo a Dios Madre, Cristo Lisbeth. Aleluya. Bendecidos
con toda bendición. Saludos a todos nuestros santos ángeles y también a todos los que nos escuchan por primera vez. Yo quiero presentarme oficialmente. Yo soy Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, y fui enviada para traerte la vida eterna que Dios ha prometido a los que aman la verdad y la luz. ¿Cuál verdad? La verdad sobre Dios, que es 2 en 1 y que desde el principio creó al varón y hembra a la imagen y semejanza de él y su esposa. Llegó el tiempo de que tú puedas oír la voz de Dios y ver su rostro, y si lo recibes, serás galardonado con la corona de vida, y si no lo recibes, estás condenado a muchos males y la muerte física, porque no hay quien detenga eso en ti. Solo yo puedo parar la descomposición de este cuerpo. Yo creo que ya con eso y la muerte sería física suficiente. cuando suceda todo. Ya vimos cómo ella comenta, afirma ser Cristo Lisbeth, o ser Cristo, obviamente contraponiendo todo lo que la palabra de Dios dice, obviamente yendo en contra de lo que está escrito en la palabra. Más adelante veremos algunos principios. La situación es que mucha gente le está creyendo. La gente la está alabando verdaderamente. Está usurpando el lugar de Dios. Cuando veía este video me quedaba meditando un poco, me quedé pensando, ¿qué pasará por su mente? ¿Qué estará pensando por la mente de esta mujer al decir semejantes cosas? Pues no me quedaba duda de que verdaderamente un espíritu de engaño está en ella, que está hablando a través de ella. Obviamente, si conocemos que la agrupación de su esposo antes de que él muriera reportó mucho dinero a las arcas de la familia, pues probablemente ella no se quiso quedar atrás y, como quien dice, fundó también su propia secta, y ahora ella es la que quiere pues seguirse enriqueciendo, porque no lo hacen de gratis también. Además de eso, todo su ministerio o lo que ellos hacen va de la mano con jugosas ofrendas, con muchas aportaciones. Como te comentaba hace rato, hay desde los más escandalosos y va graduando hasta los más, podríamos decir que comienza a ser un poquito más difícil reconocerlos. Quisiera que pudiéramos poner el siguiente video, es de un hombre llamado Cash Luna. Quisiera que pudiéramos poner atención a lo que las palabras que va a decir Cash Luna. Es el predicador más joven que va a intervenir. Hay un punto que quiero entresacar. El siguiente video de Cash Luna. Pongamos atención a las palabras. Obviamente están predicando la prosperidad. Haz un voto, trae una semilla, honra a Dios y vas a ver cómo Dios te contesta. Vamos a unos minutos más. Entonces levántate ahora, José Luis. Tómenlo ustedes ahí. Seguimos aquí alabando al Señor y te damos tiempo para que, si necesitas una cosecha, creas a la palabra de Dios. Sembrarás una semilla y verás como cosas tremendas te van a suceder. Pues, hermano Cash, me ponía a pensar, porque yo estaba diciendo hace un momento, si uno necesita una cosecha, que no es pecado necesitar una cosecha. Yo necesito constantemente cosechas para todo. Es que casi ahora no se puede hacer nada sin dinero. La educación, la comida, la luz, el agua, la gasolina, todo. O sea, casi no se puede hacer nada sin dinero ahora. Yo necesito cosechas. Ahora yo quiero recibir la cosecha de arriba, porque yo he trabajado esforzándome mucho sin el cielo activo en mi favor. Y he trabajado esforzándome mucho también, pero con el cielo activo a mi favor. Y no hay comparación. Cuando el cielo está abierto, aunque uno se esfuerza también, pero uno ve el fruto y uno ve la mano de Dios milagrosamente. Son cosas tremendas. Ahora, si yo necesito una cosecha, no es pecado. No es pecado. No, todo lo contrario, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Es al revés. Tratar de vivir fuera de la ley de la siembra y la cosecha es tratar de burlarse de Dios, que estableció esa ley hasta para que comamos. Nadie come ni una ensalada que alguien no haya sembrado. Cuando Él más bien nos pide ser buenos mayordomos y multiplicar lo que Él nos ha dado, más Así bien es. el pecado sería no estar cosechando. Pero bueno, hay personas, no sé, yo me imagino que en la Perdón vida... que te interrumpa. La Biblia dice que el que no recoge su cosecha avergüenza a su padre. Ese texto, Eso lo dice la pongamos Escritura. la atención. Ya yo se lo voy a encontrar si quiere, pero lo dice porque ya lo prediqué tu mensaje. ¿Cómo recoger nuestra cosecha? Dice que aquel que no recoge la cosecha avergüenza al Padre. Creo que ahí lo dejamos. Esa es hermanos. una responsabilidad. No solamente está predicando prosperidad, y no solamente es conocido por sus diferentes herejías. En una ocasión, una de las más escandalosas decía que él era un Jehová Junior, haciéndose o pareciéndose igual a Dios. Además, el texto que menciona que el que no recoge su cosecha avergüenza al Padre, ¿sabes algo? No está en la Biblia. No existe. Ya lo busqué, ya vi las fuentes que ellos proporcionan en internet, no existe. Pero la gente está escuchando sus palabras, está escuchando lo que él dice como si fuese la misma Biblia. Y no hay quien se haya detenido para pensar si verdaderamente lo que está diciendo él está fundamentado en la palabra de Dios. Porque así como te dice ese texto que no está en la Biblia, te puede decir cualquier otra cosa. ¿Y cuántas cosas podría haber enseñado este hombre ya? Yo creo que si nos ponemos a juntar todas las cosas que he dicho mal, serían demasiadas. El problema sí es él, pero también el problema es de la gente que le escucha y no está pasando por el filtro de la palabra de Dios lo que está escuchando. Yo le ponía, incluso lo busqué en diccionarios electrónicos para ver si aparecía ese texto. Decía, a lo mejor yo soy el que no me acuerdo. No aparece. En el internet de ese texto, tú buscas en el internet y te va a decir, la Biblia dice así. Ese texto tal cual lo dijo, pero nunca te va a decir la cita. Nunca te va a decir el libro, el capítulo y el versículo en el cual está ese versículo que él dice supuestamente que dice la Biblia. Incluso él así como que trastabilló un poquito, dice, ahorita te lo busco, no recuerdo dónde está, pero así dice la Biblia. ¿Cuántas personas están enseñando en internet? Y lo que están diciendo no está fundamentado en la palabra. Son sus ideas, son sus pensamientos, son lo que ellos se imaginan. Pensamientos de hombres, profecías sacadas de su propio corazón y no de la palabra de Dios. En una parte de la Escritura dice, ¿qué relación tiene la paja con el fuego? Como diciendo, las palabras de este pueblo y de estos falsos profetas son como paja. Mi palabra es como fuego, dice el Señor, como martillo que quebranta la roca. Una palabra con autoridad, una palabra que tiene el poder de cambiar tu vida, que tiene el poder de alumbrar tu corazón y tu mente, una palabra que tiene el poder de descubrir las intenciones de tu corazón, una palabra que está fundamentada en las Escrituras, que no cambia, que es eterna. ¿Cómo vamos a cambiar la verdad por la mentira? Vuelvo a reiterar, así como dijo ese texto que no viene en la palabra, te puede decir 1000 cosas. Y si no estamos siendo personas que escudriñen nuestra Biblia, nos van a engañar. Muchas personas dan por hecho que lo que él dijo es verdad. Obviamente no es el único error. Desde el momento que comienza a predicar la prosperidad, para él todo la bendición y la cosecha es dinero, dinero y dinero. Puro dinero. Ha sido muy controversial por las herejías que ha dicho, son innumerables. No quisiera ahondar mucho en ellas. Quisiéramos pasar a la siguiente video. Es una mujer llamada
Ana Méndez, que se ha hecho un escándalo por la forma en la cual saca o exprime el dinero a la gente con la cual ella tiene comunión. Como reyes, estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro. Esto no. Usted lee en la Biblia. Dice, yo puse de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes dice, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron. Porque son los príncipes. Porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. El reino de Dios vendrá, dice. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. Su cheque, pero eso no vale $1,000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Santo. No llegaba a la cifra y lo detuvo tantito. Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela, usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa, perdóname, disculpa. Okay. Dirección. Ok. Un varón está sembrando su casa, gloria al Señor. Su casa. Pues pasen todos los que quieren en la medida, pero nunca más de sus $2. Nunca más. Un esfuerzo grande esta noche. Que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte, mañana no saben ni qué van a comer. Están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. Vamos a detenerlo, yo creo que está ahí, está bien. ¿Lo paramos? Habla de el dios de las riquezas, el dios griego llamado Mamón. Por eso dice así. Pero vemos cómo en el calor de la enseñanza, la musiquita, la gente compungida ahí queriendo ser partícipe del reino de Dios, pero ella sustrayéndole el dinero. Y no solamente eso, dice, $2 no sirven de mucho. ¿Qué gran diferencia hay entre ella y el Señor Jesús? Si hubiese, por así decirlo, un ministerio que hubiese requerido de muchos recursos,
pues hubiese sido el del Señor Jesús. Pero Él no pidió. Él no estaba diciéndole a la gente, mira, entra al reino de Dios y vas a ser columna financiera. Al contrario, Él decía, la felicidad del hombre no consiste en los bienes que tiene. En una ocasión alguien le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y le dice, yo no he venido para estar entre ustedes como juez y partidor. Al contrario, decía él, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Parece increíble que haya gente que les llega a creer o a escuchar a ellos. Pero déjame decirte que cuando te sientes ahí en medio y envuelto de ese ambiente, te vuelves susceptible. De hecho, incluso por ahí hay un video en internet, no lo traje, pero ahorita lo estaba recordando, donde hay una persona que se dedicaba a eso, a sacar dinero, y él explicaba cómo era el proceso con el cual envolvían a la gente. Incluso decía, mira, en este momento, cuando está el llamamiento, cuando la gente está triste, ahí es cuando debes de actuar para poderle sacar el dinero a las personas. O sea, como dando parámetros muy específicos de cómo la gente es más susceptible para que la gente logre sacarle dinero a las personas. Mientras escuchaba esto, meditaba dentro de mí. ¿Cuánto debemos valorar el lugar que Dios nos ha dado? Porque nunca se te ha puesto el límite para que tú busques a Dios. Porque jamás se te ha pedido una ofrenda. Porque al contrario, los hermanos han estado dispuestos a poner todo para que tú puedas venir y escuchar la palabra de Dios sin impedimento. Y soy testigo de que los hermanos que comparten aquí continuamente son personas que escudriñan e indagan en la palabra de Dios. No quiero levantar a una persona, pero sí quiero que valoremos lo que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Sí quiero que podamos valorar, porque a veces, tantas veces que venimos, que podemos tender a menospreciar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Por dejarnos llevar por las supuestas palabras de los falsos profetas. Y no apreciar el lugar que Dios nos ha dejado, donde Dios viene y visita, donde Dios viene y sí te confronta, porque a veces Dios te confronta y a veces no es cómodo ser confrontado, pero es la palabra de Dios, la palabra de Dios no adulterada. Qué importante es que nosotros estemos atendiendo. Mateo capítulo 24, versículo número 23. Nuevamente volvemos a las indicaciones del maestro. Dice así, Mateo 24, 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. En pocas palabras te está diciendo el maestro, no te dejes llevar por lo que la gente dice. No te guíes por la opinión popular. La gente te puede decir, mira, Cristo ha aparecido en París, ha aparecido en Inglaterra, en el Zócalo aquí de la Ciudad de México. Desde el momento en que tú escuchas eso, ni siquiera tienes por qué ir a verlo, ni menos escucharlo. El maestro dijo, no vayáis, no escuchéis, no lo creas. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aquí tenemos una pregunta importante, porque déjame decirte lo siguiente. El maestro dijo que iban a venir falsos profetas y falsos cristos y que incluso iban a hacer prodigios. La pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy es, ¿un prodigio es sello de la palabra verdadera de Dios?
no lo es. Un prodigio no es en sí mismo, o sea, solo, no es señal de la palabra de Dios. Debe de ir acompañado de otras señales. Porque recuerda, cuando Moisés fue delante de Faraón, los hechiceros replicaron el milagro. Y lo mismo sucede en nuestros días. El diablo imita las cosas que Dios hace. Incluso la palabra de Dios dice que el espíritu del anticristo vendrá con todo tipo de poder y señales engañosas. Un solo prodigio, un solo milagro en sí por sí solo no es señal infalible de que es la palabra de Dios. Porque siempre que Dios envió un milagro es para confirmar una palabra que iba de acuerdo a las Escrituras. Y nunca contravino las enseñanzas esenciales de las Escrituras. Y de hecho eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo número 20, si me puedes acompañar. Es un principio que Dios nos dejó para poder diferenciar la verdad del engaño. Deuteronomio 18:20, perdón. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 18:20, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Pregunta interesante, ¿cómo sabremos? Versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Como aquel hombre que te decía al inicio que dijo que iba a venir un meteorito y no sucedió. Con toda la autoridad de la palabra de Dios podemos decir, no le tengas miedo. No te dejes intimidar por tales personas, aunque tengan carisma, aunque tengan mucho conocimiento escritural, aunque conozcan doctrinas que tal vez tú no conoces. Con este solo principio tú tienes la autoridad para no hacerle caso y no temerle, y por lo tanto no obedecerle. Pero vamos al siguiente versículo, Deuteronomio 13, versículo número 1. Nos pone un caso muy parecido, pero tiene una pequeña diferencia. Deuteronomio capítulo 13, versículo número 1. Porque aquí en el primer caso nos dice si el profeta dijese algo y no se cumpliese, pero en este caso nos dice qué pasa cuando lo que el profeta dice y se cumple. Pero tiene una característica, vamos a leer. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, le añade diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Si alguien viene y te hace una señal delante de ti o se cumple su profecía, pero lo que te está predicando, lo que te está enseñando, te está desviando de la palabra de Dios o está menoscabando la autoridad de Cristo o de la palabra, dice la palabra en el versículo número 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. No darás oído a las palabras de tal profeta, no les darás oído ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si alguien te enseña un prodigio, un milagro y dice ser Jesucristo, tú sabes en la palabra que Jesús no va a regresar como aquel humilde carpintero. Él va a regresar, pero va a venir como el rayo que sale del oriente y se presenta en el occidente. Va a venir en gran poder y gloria, así lo dicen las Escrituras. Por eso es necesario que tengamos la palabra de Dios como esa lámpara que ilumina nuestro camino, que la tengamos presente. Él no va a venir otra vez en un cuerpo débil como el tuyo y el mío. Él va a venir con su cuerpo glorificado y en la gloria de Dios y en la de sus santos ángeles.
Si alguien te hiciese una profecía y se cumpliese, pero te dice, ven, sirvamos a dioses ajenos, o te dice que todavía la salvación no se ha consumado, que no fue suficiente la muerte de Cristo, o te dice que Jesús no es Dios, no prestarás oídos. No está diciendo que te vas a poner a debatir con él. No prestarás oídos. No le escucharás porque sus palabras tienen el poder, obviamente no de Dios, para confundirte. Tienen el poder para meter confusión en tu mente y en tu corazón. No les prestarás oído. No les escucharás. ¿Y cuántas veces desobedecemos ese mandamiento? Y ahí estamos escuchando de aquí y de allá. Es cierto que llega el momento en el cual una persona, cuando ya tiene los sentidos ejercitados, cuando ha caminado con Dios y cuando de acuerdo a la función que tiene que investigar, es verdad, pero no es para todos. Porque lo único que vas a lograr es que te confundan y después ya no vas a saber ni en qué creer. Personas que escuchan de todos lados no saben ni en qué creer. Son llevados por una corriente, por un aire, de aquí para allá, inestabilidad espiritual, confusión, malos frutos en su vida por cuanto no hay una estabilidad. Qué importante es recordar las palabras de Cristo. No te dejes engañar. Regresamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo número 11. En esta parte tiene algo que quisiera que pudiésemos meditar por un momento. En esta parte de la Escritura. Mateo 24, 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán. O sea, se presentarán o harán acto de presencia. Y engañarán a muchos. No está diciendo que a lo mejor van a engañar. Está dando por hecho el Señor Jesús que en los últimos tiempos muchas personas serán engañadas. ¿Tú quieres ser engañado? Nadie quiere ser engañado. La diferencia la va a ser la forma y la seriedad con la cual tú abras tu Biblia y la estudies de todo corazón y le pidas ayuda al Señor. Eso va a ser lo que va a marcar la diferencia, porque déjame decirte un principio. Cualquier persona que es sincera y está buscando a Dios, Dios siempre la va a llevar a la verdad. Aunque tal vez comience en un grupo donde tiene problemas doctrinales, Dios lo va a sacar de ese lugar y lo va a llevar a donde hay alimento para él. Yo lo he visto una y otra vez. Infinidad de veces he visto cómo Dios atrae a las personas sinceras y las saca de los lugares donde están enseñando cosas erradas y las lleva a un lugar donde se predica la palabra de Dios. Porque Dios es el que hace esas cosas. Si tú eres sincero no vas a ser engañado, pero si tú quieres un evangelio más sencillo, si tú quieres un evangelio que sea de acuerdo a tu carnalidad, te vas a caer en el engaño redondito. Si tú no quieres sufrir la sana doctrina, si no quieres que te prediquen a tu manera, que no se metan contigo. Nadie se quiere meter contigo, pero la palabra de Dios discierne nuestra vida. La palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir los huesos, las coyunturas, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No somos nosotros ni es ninguno de los predicadores, es Dios el que te está hablando. Es Dios el que está hablando a ti y a tu vida para dar testimonio que Él es el que está hablando, que Él es el que está dirigiendo esas palabras de acuerdo a tu necesidad, porque Él es el que ha visto tu necesidad, porque Él quiere abrirte los ojos. Quiere llevarte a pastos verdes. Quiere alimentar tu alma. Nuevamente versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de los falsos profetas. Y el siguiente versículo dice, por haberse multiplicado la maldad. Sí, la maldad de nuestro mundo se está multiplicando. Pero gran parte tiene que ver con esos falsos profetas y falsos cristos. Porque la iglesia de Cristo, lejos de ser esa iglesia que represente a Dios, está metida pidiendo dinero. Está metida siguiendo a hombres. O quien debería representar a Cristo. Están perdidos. La gente hoy ya no quiere escuchar del evangelio, porque inmediatamente cuando les dices del evangelio, inmediatamente piensan que les vas a sacar su dinero. La gente así reacciona. Y cuando le dices, mira, donde te estoy invitando no te vamos a pedir nada de dinero, así como que hasta como que descansan. Es verdad. Como que se sienten tranquilos, calmados. Bueno, está bien. Pero ya identifican el cristianismo con sacadera de dinero. Y si lo que debería ser luz está siendo oscuridad, imagínate cómo van a ser las mismas tinieblas de este mundo. Si aquellos que debían de ser columna y baluarte de la verdad están sumidos en esas cosas, sin consagración, sin entrega, sin una nueva conversión, sin un nuevo nacimiento, porque no son convertidos la mayoría de ellos, tanto de los que predican como de los que están escuchando, porque no les han predicado el evangelio de Cristo. Les han predicado desvaríos y falsas profecías. Y lo dice así en el Antiguo Testamento, dice, y no han descubierto tu pecado para evitar tu cautiverio. La parte esencial es decirle al hombre su responsabilidad para con Dios, para que enmiende su camino. Pero si la iglesia que debería de estar haciendo esa función está metida en infinidad de cosas que no conviene, por eso es que la maldad aumenta, porque la iglesia debería ser sal y luz de este mundo. Porque en lugar de estar ahí viendo sus propiedades, deberían estar orando para que el reino de los cielos venga en medio de nosotros. Porque en lugar de estarse volviendo expertos en la teología de la prosperidad, deberían de conocer lo que significa la consagración y la entrega a Dios. Pero todo ese engaño viene efectivamente para hacer que el corazón de muchos se enfríe. Porque como lo hemos dicho, hay personas que no quieren escuchar porque inmediatamente lo identifican como sacadera de dinero. Y otros tantos ven el mal testimonio de los que dicen ser cristianos. Pues si su Dios es el dinero, qué buen testimonio tú puedes esperar de ellos. Y el que estoy hablando de manera general, así a nivel nacional, ¿no? O a nivel mundial, el cristianismo que debería ser ese cristianismo que lleve a la gente a la consagración hacia Dios, están divagando, están en otro mundo casi. Por eso es que la maldad va a aumentar. Y cuando hablamos de que el corazón, cuando dice la palabra que el amor de muchos se enfriará, utiliza la palabra ágape. La palabra ágape define el amor que Dios ha puesto en el corazón. Ese amor que ha puesto en ti y en mí, si no tenemos cuidado, se va a enfriar. Hasta el punto en que puedes llegar a apostatar. El amor de muchos se enfriará. Cuando ya no hay la misma intensidad para buscar a Dios. Cuando ya no oras con la misma intensidad, cuando ya no lees la palabra con la misma necesidad de antes, solamente lo haces por cumplir, cuando te acuerdas, cuando ya tu deseo ya no es ser sincero y fiel a Dios, sino solamente aparentar una figura, un rostro agradable, pero por dentro hay frialdad. Ese amor ágape se está apagando.
Ese amor que Dios puso se está apagando. Dice la palabra, el amor de muchos se va a enfriar. Y en otra parte dice que el Señor Jesús pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender que los tiempos van a ser complicados. Como dice el mismo Señor Jesús. El Señor nos dice, ya os lo he dicho antes. Y ahora con todo esto que está sucediendo de la ideología de género, de los abortos, que nos presionan, que nos oprimen, que quieren que nos callemos, que su intención es que nosotros nos sintamos avergonzados de lo que hemos creído, que nos callemos lo que sabemos, aludiendo que es violencia, aludiendo que es discriminación. Ellos nos están discriminando por decir que nosotros discriminamos. Esa es la realidad. Están queriendo acallar las voces. Están queriendo que tú te calles. Están queriendo que los padres se salgan, que ya no influencien a sus hijos. Te están haciendo creer que lo que tú creías bueno no es así. Están poniendo en tela de juicio todo. El amor de muchos se iba a enfriar. Muchos se están dejando llevar por esa influencia. Muchos están siendo arrastrados. ¿Sabes algo? Una vez escuché un relato de una maestra que enseñaba en aquellos tiempos cuando todavía la mitad de Alemania era comunista. Ella afirma que en esos países comunistas, cuando los jóvenes pasan de, así que los niños pasan de ser niños a ser jóvenes, el gobierno los presionaba para que negaran a Cristo o negaran su fe que les había sido enseñada. Y el resultado de esa presión eran dos cosas. Una de ellas, muchos de esos jóvenes desistían de buscar a Dios. Pero había otro grupo que con la presión, ellos mismos se cuestionaban qué tan válidos era lo que ellos habían aprendido. Ellos se cuestionaban el porqué de las cosas. Y lo único que hacía la presión es enraizar más esas convicciones. Tú y yo tenemos dos opciones: ceder o dejar que esos principios sean enraizados en nosotros. El amor de muchos se va a enfriar. Si cada uno de nosotros hiciera y ejerciera la influencia donde nos encontramos, con la ayuda de Dios, podríamos ver grandes cosas. Si volviéramos nuestro corazón, si es que no lo estamos haciendo, y si lo estamos, persistir en esa búsqueda. Y las madres enseñando a sus hijos correctamente, no dejándose pervertir por esas ideologías. Los estudiantes preparándose, los que son abogados preparándose en esa área para algún día defender la fe también. Cada uno en su área, los que enseñan, los que predican, cada quien en su área. Podríamos ejercer una gran influencia en nuestros días. Anteriormente, décadas atrás, a la iglesia se le atacaba con la supuesta llamada ciencia. Al pasar las décadas, poco a poco la ciencia ha
ido inclinando la balanza y afirmando las verdades de la palabra de Dios. Pero ahora el ataque contra la iglesia es diferente. Ahora es a través de ideologías, de filosofías humanas. ¿Cómo vamos a enfrentar los últimos tiempos que nos han tocado? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Un momento, meditamos. Dios nos está invitando a revisar los fundamentos de nuestra vida. Dios nos está invitando a reafirmar las convicciones que tenemos, que profundicemos en el porqué. Solo así podremos hacer frente a la ola de engaño y a las diferentes ideologías y filosofías. Si cada quien ejercemos esa influencia adecuada donde nos toca, como madre, como padre. Si tú compartes la palabra, tienes también la oportunidad de ejercer una influencia. Eres un joven estudiante, estudia, profundiza, ve de qué manera se puede defender la fe desde el área donde estás. Seamos un pueblo que tiene verdaderamente la luz de Cristo y no la cambiemos por nada. Dios nos ha dado muchas cosas en este lugar. Guardemos esa bendición, apreciémosla, atesoremos esa bendición porque viene de Dios. ¿Eres acaso alguien que has participado de diferentes alimentos y a lo mejor no has tenido el cuidado? Hoy Dios te invita a que tengas precaución, a que te vuelvas un estudiante de la palabra para que sepas diferenciar. Engañarán a muchos, que no seas tú de aquellos, que no sea yo. Al contrario, que podamos ser una luz que ilumine con la ayuda de nuestro Dios. Mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia
sentado en majestad. Y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tu palabra de autoridad gobierna en nosotros. Padre, queremos poner lo que hemos aprendido delante de ti, pedirte que tú nos sigas hablando, Señor. Que tú hables a cada vida, a cada corazón, Señor. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará. Tú nos ayudes, Señor, en ese tiempo de tanto engaño. Nos ayudes a discernir, Señor, entre lo santo y lo profano, entre quien te sirve y quien no te sirve. Nos ayudes, Señor amado, a no caer en las argucias, a no caer, Dios amado, en las estratagemas del malo, sino que tú puedas encontrar en medio de nosotros personas que puedan madurar, Dios, espiritualmente, y que aprendamos, Señor, a no solamente identificar la verdad, sino a vivirla. Que tu palabra de autoridad gobierne en nuestra vida, Señor. Padre, ayuda a cada corazón de los que estamos aquí tiene una necesidad diferente tal vez. Provee, por favor, que necesita dirección, que necesita sabiduría, que necesita, Señor amado, saber tu voluntad, que necesite ser, Señor, que se le sea llamada la atención, que necesite ser consolado, que necesite descanso. Padre, por tu nombre, tú puedas proveer, Señor. Ponemos delante de ti nuestra vida y te damos gracias por esta reunión. Gracias por los momentos de alabanza que tuvimos contigo para alabarte, bendecirte. Gracias por este lugar, Dios, donde podemos encontrar muchas personas que también tienen los mismos intereses que nosotros, el buscarte de todo corazón. Gracias, Señor, por ello. Y permite, Dios amado, que pues tu palabra, Señor amado, haya cabida en nuestro corazón. Que siempre te busquemos con sinceridad, Señor. Ayúdanos, guíanos en la semana. Guarda, por favor, a cada uno. En el nombre de Jesús, aun aquellos que están a la distancia, también tú seas propicio a ellos, les bendigas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.